Que no te engañen, un váter seco no tiene por qué ser caro. Después de viajar por toda Europa y tener un montón de problemas para vaciar nuestro poti convencional, llevamos tiempo buscando una solución que fuera cómoda, sencilla y equiparable a un poti tal y como lo conocemos. Así que después de muchísimas pruebas, quédate porque te vamos a enseñar nuestro nuevo váter. Bien, lo primero que vamos a explicaros es nuestra experiencia personal después de tener el portapoti durante unos 4 años. Siempre lo hemos utilizado como un váter seco. ¿Qué problema le veíamos a esto? Primero, que nuestro poti pesaba un montón. Tenía una capacidad de 21 litros de aguas negras más 15 de aguas limpias. Normalmente ya intentábamos no llenar la cisterna a tope y ya veréis que el suelo lo estropeaba. Tuvimos que cambiar el suelo y el siguiente suelo también nos lo ha estropeado. ¿Qué más pegas le veíamos a esto? Cuando tú lo vaciabas, pues la gente veía un poti. No entendía que tú ahí pues no estabas echándole líquidos químicos, historias así. Te obligaba a que sí o sí pues fueras a alguna zona de vaciado de negras específico. Entonces eso ya nos hizo pensar que sí o sí queríamos un váter seco. Y por eso pues seguimos investigando hasta que encontramos el Voxio. Os voy a enseñar donde tenemos la caja negra de la furgo. Y aquí, bueno, esto es lo que os decía antes Natalia, que el otro poti pesaba tanto que esto tiene debajo unas ruedas, el cajón este tiene unas ruedas, a moverse así, y ha acabado haciendo un surco en el suelo. De hecho, antes había otro suelo de madera que también lo dejó igual. Una gran ventaja de esto es que no pesa prácticamente nada. Lo voy a sacar y os lo enseño bien. Es un váter seco que tiene un separador de aquí, que es el que separa los líquidos de los sólidos. Entonces estos sólidos irán al contenedor, que nosotros le llamamos el tupper, y estos de aquí, los líquidos, irán a la garrafa que tiene 5 litros, que es la que luego sacaremos de aquí para vaciar fácilmente. Al final no deja de tener el mismo sistema de cualquier váter seco, es similar. Lo bueno que tiene este es que está montado en una caja Eurobox, que es una caja con unas medidas estándar, súper resistente, y además tiene un sistema bastante simple, que eso es muy bueno porque nosotros hemos tenido muchísimos problemas con el poti, de problemas para encontrar repuestos carísimos, y además si estás fuera de los países de la Europa Central, muy complicado de encontrar. Lo bueno que tiene este contenedor es que además lleva una tapa que lo cierra herméticamente y con eso evitamos cualquier olor y lo podemos transportar a una basura o contenedor sin que nadie sepa que llevamos ahí. Otra de las cosas buenas que tiene es que es súper compacto, o sea, mirad qué tamaño, tiene un diseño para nosotros que creemos que es bastante chulo. Y si tenéis una furgo pequeña es genial porque mirad, o sea, es que en cualquier sitio cabe. Si tenéis una autocaravana o una gran volumen como nosotros, pues os recomendamos, para estar más cómodos, que también pidáis el elevador, que además pues tiene espacio para guardar bastantes cosas aquí. Podéis guardar pues el serrín o bueno, el cáñamo en este caso que tenemos nosotros. Y está muy bien porque tiene una altura, que ya la voy a probar. Como veis, estoy súper bien. Vamos a ver cómo funciona y para eso he venido, me he puesto encima del Voxio. Fabi ya os ha contado un poco cómo se separan un poco las dos cosillas que tenemos que separar, pero os vamos a explicar cómo lo utilizamos nosotros o cómo lo podéis utilizar. Una vez tú ya haces tus cosas, ¿vale? Si es residuo sólido, podéis utilizar el... no sé, ¿esto qué es? Cáñamo. Puedes utilizar las fibras estas de cáñamo, también pues arena de gato, serrín, ¿no? Hay mucha gente que utiliza serrín. Este funciona muy bien, es el que te proporcionan ello. ¿Y esto para qué sirve? Pues para secar el residuo sólido, ¿vale? Entonces necesitas que hagas esa pequeñita capa al inicio de montar la bolsa. Cuando tú acabas, le vuelves a echar y con eso lo podríamos almacenar. Y la verdad que estamos contentos porque no se notan los olores. O sea, lo que es el tema olores está controlado con el cáñamo. Con el serrín y otras cosas, la verdad que no lo hemos experimentado, entonces no sabemos decir. El tema de la orina, ¿no? De la garrafa. ¿Qué hacemos? Cuando orinamos, nosotros tenemos por un lado esto, que es, bueno, pues yo qué sé, una botellita con... botella a presión, lo pone aquí. Una botella con agua a presión, ¿vale? Y entonces esto lo hacemos como si fuera una cisterna, ¿vale? La rociamos un poquito con agua y le echamos también este spray con este liquidito, que no es más que lo que nos trae Voxio, que es como un vinagre con ácido cítrico
¿vale? Que es desinfectante. Entonces cada vez que vamos al baño pues lo rociamos un poco con esto y así mantenemos siempre el boxeo limpio y evitamos olores. Y ahora el tema más preguntado, que es el tema chicas, cómo lo hacemos las chicas, porque siempre tenemos peculiaridades. La primera de todas que tenéis que saber para utilizar esto es que sí que es verdad que hay como que ajustarse, ¿vale? O sea, cuando tú vas al baño, si vas a orinar solo, pues sí que es verdad que te pones hacia adelante y no pasa nada, pero si vas a hacer otras cosas, pues tienes como que jugar ahí a ver. Es sencillo, o sea, no os asustéis, pero sí que es verdad que es una peculiaridad que en un baño normal pues no lo tienes, ¿vale? O sea, esos dos orificios están muy juntitos y pues pasa esto. El tema de la menstruación con el boxeo. Es bastante sencillo, ¿vale? No tiene mucha historia de un baño normal. Lo único que, si por ejemplo utilizas la copa menstrual, yo por mi experiencia en este tiempo, es mejor que vacíes la copa menstrual en la parte donde tienes el cáñamo, o sea, donde iría el residuo seco, ¿vale? Que no en el boxeo, porque ya todas sabemos que la menstruación pues genera como una coloración y la verdad que no es agradable tener que ensuciar el boxeo, luego limpiarlo, es bastante complicado si llegamos a ese estado. Seguramente se manchará el boxeo, entonces para evitar esto y que no se amarille, que es lo que suele pasar, yo lo que recomiendo es que lo vaciéis más asiduamente, ¿vale? O sea, que no lo dejéis ahí los días hasta que se llene. Y luego, por ejemplo, si se os mancha mucho, algo que yo utilizo es las pastillas de oxígeno activo, pues las que encontréis en el mercado. Hay algunas que son también eco, pero bueno, si llegamos a ese punto que lo tenemos que limpiar bien, que sepáis que con pastillas de oxígeno activo se pueden limpiar. Tema limpieza, ¿vale? Nosotros utilizamos este producto que en principio desinfecta, ¿vale? Es un vinagre con ácido cítrico. Sobre todo mirar que tenga certificación de que realmente desinfecta, porque si utilizamos únicamente vinagre, el vinagre no desinfecta, no tiene ese acreditativo de que desinfecte, o sea que antes de usar vinagre, usar un desinfectante al uso, si no queréis problemas. Y si no, pues tenéis este o cualquier otro eco que veáis que sí que tiene certificación de que desinfecta de verdad. Vamos a por los pros y contras del boxeo, a ver si nos quedamos con él o no, porque hemos probado tantas cosas ya que estamos ya desesperados porque no sabíamos qué íbamos a elegir. Entonces, comenzamos por los pros. Primer pro, que yo creo que es el que más nos ha hecho a nosotros decantarnos, ¿no? por este y no por otros, y es el precio que tiene, que ronda los 150 euros más o menos, lo que es el váter. Y ya está. Sí, luego tienes accesorios y puedes comprar que si los líquidos y historias así que queráis. El tapón. Sí, pero lo que es el váter en sí ronda ese precio y es un precio equiparable a lo que cuesta un poti. Y al final, si tú haces la suma de lo que te gastas en líquidos y en cosas para el poti y que luego se te rompe y yo qué sé, nosotros por ejemplo la goma del poti nos costó 30-40 euros, 30 o sea, euros. Una barbaridad. Creemos que el precio no tiene nada que ver con los 400 euros mínimo que te puede costar otro. 600. Sí, entonces es un pro, yo creo que muy grande si realmente quieres un váter que sea cómodo, porque hay muchas opciones de váter seco, pero si quieres un váter cómodo y equiparable a un váter de casa que se llama váter seco, este ahora mismo es el más barato. Para mí un pro muy grande es el tema de que no pese, porque ya os hemos dicho, nos ha roto el suelo 2 veces y luego que es súper fácil de manejar. Sí, el poti es que era un incordio sacarlo de la furgoneta, ese monstruo que llevabas ya así, bueno, no sé, ya intentábamos. Y sacar la metralleta así para vaciarlo. Y además, el hecho de no tener que ir a las áreas, pues nos hace no encontrarnos a veces, ya sabéis, si habéis ido a más de una vacía. Es que hay gente que se deja allí su vida. O sea, lo que tú vas a poner allí son rosas al lado de lo que te encuentras. Entonces, esas situaciones, si las puedes evitar, pues siempre está bien. El segundo pro es que es muy fácil de gestionar los residuos. Es que puedes vaciar en muchos sitios, ¿no? O sea, no tienes que ir expresamente a una zona de aguas negras. O sea, lo puedes vaciar en una alcantarilla, en un baño público, en muchísimos sitios, y al final tú llevas una garrafa pequeña, no da el cante como un poti. O sea, el tema del poti seco sí que es verdad que
lo podrías echar en la naturaleza, pero nosotros, a ver, es que no lo recomendamos ni lo queremos promover desde aquí, porque si ahora todos nos ponemos a tener un potiseco y nos ponemos a tirar eso en la naturaleza, al final será un problema, ¿vale? Porque somos muchos. Y además, cuando lo quieres tirar en la naturaleza, lo tienes que diluir, creo que son 10 partes, 10 porciones, ¿no? de agua. Con agua, o tiene 10 garrafas de agua y lo diluyes, o tienes que hacer así ¿cómo es eso que dices tú? Sí, que parece que estás allí poniendo gasolina para prenderle fuego a la montaña, ¿no? Sí, que vas así repartiéndolo. Creemos que, a ver, si ahora todos nos podemos utilizar este tipo de váter, pues no es ético que todos lo tiremos a la naturaleza. Lo tiramos a sitios que estén habilitados y ya está. La y no gasolinera también, otro váter seco, como por ejemplo en Finlandia hemos encontrado muchísimos, ahí no hay ningún problema. Otro pro que para nosotros es el más importante, y es que es mucho más ecológico utilizar esto que el poti normal con los líquidos y tal, y yo qué sé, que le demos un respiro al planeta y que al final el líquido azul no diluye tanto, y si no, vete a un área de autocaravanas y... Y si eso diluye, yo no quiero saber qué hace con el planeta. No sé, que a nosotros nos gusta más esta opción. Vamos a por los contras. ¿Qué nos puedes decir, Fabi? A ver, sí que es cierto que si nos ponemos a mirar el tema de capacidad, el poti que teníamos tenía 21 litros, que hay que sumarle que tú siempre tiras de la cisterna y vas acumulando agua allí. Y aquí tenemos 5. Pero eso no es realmente negativo, porque si lo piensas bien, esto no es un váter para ir acumulando día tras día. Y ahora vamos a por las dudas que nos han ido llegando, ¿vale? Porque cuando lo enseñamos en Instagram, antes de probarlo y tal, os preguntamos cosillas para que, más que nada para, en este tiempo que lo hemos estado probando, pues probar todas esas cosas. Porque una de las cosas que no queríamos hacer y que nos habéis obligado a hacer es almacenar el residuo sólido, ¿vale? Porque nosotros no lo queríamos almacenar. Natalia lo ha pasado muy mal. Yo lo he pasado muy mal porque yo no quería convivir con eso dentro de la furgoneta. Entonces, con un cadáver ahí. Con el Tutankamón. Entonces, vale, una de las dudas que teníais era si el hecho de almacenarlo pues generaba olores y tal. No genera olores, ¿vale? A no ser que sea una cosa muy radioactiva, que entonces ya tíralo, pero no genera olores. Si lo tapas bien con el cáñamo. Sí que es verdad que el tema del líquido con el poti en verano es horrible, ¿vale? Entonces, cuando hace calor sí que hemos notado que empieza a oler y a veces el vinagre no es suficiente. Entonces, si el vinagre no es suficiente, la alternativa que nosotros hemos encontrado hasta ahora es que le eches una pastilla de lejía de estas que venden en muchos supermercados. Con eso lo controlas bastante. Lo que pasa que no llegas nunca a tener unos olores como con el poti, porque como nunca vas a almacenar tantos días la orina ahí, pues no va a oler tanto. Y lo importante es que además no está mezclado con el sólido, que eso hace una reacción ahí, fermenta y bueno. Muy importante, porque había gente que nos decía, es que tengo el Voxio y noto los olores. Y es porque no tenían el tapón secreto rojo. Ese tapón, que Fabiana nos lo enseña, ese tapón en principio está diseñado pues para que cuando tú te muevas con la furgoneta no haya derrames ni historias, que en principio no hemos experimentado ningún derrame, pero que esto te ayuda mucho a que no huela el Voxio. Otra duda que nos había llegado es el tema de vaciado. Se podría vaciar en un baño público, en el propio sitio de vaciado de negras. De hecho, lo hemos vaciado un montón ahí, ¿no? Durante este mes de prueba. Otra de las dudas que nos habéis hecho es dónde lo podéis conseguir y dónde se lo pueden conseguir. Pues os vamos a dejar el enlace a la web de Voxio y desde allí podréis hacer la compra con el cupón de descuento. Sí, nos han dado un cupón porque estamos súper contentos con Voxio, entonces les hemos pedido un código de descuento para vosotros de un 10% que lo tendréis activo a partir de mañana, día 9 de enero, hasta el 29 de enero. Entonces, si ya de por sí es un precio bastante atractivo, con el descuento ya, pues mira, compráis el líquido, la arenilla esta, el cáñamo, yo qué sé. El elevador, lo que necesitéis. Sí. Así que nos quedamos con el Voxio. A superar la prueba.